¿Para qué sirve conocer la historia de México? La pregunta que a los profes no siempre nos gusta responder. Desde que soy profesor y he tenido que impartir la materia de historia nacional, regional o local, siempre he tenido problemas cuando los alumnos me preguntan, profe, ¿para qué sirve la historia de México? Mm, es una respuesta complicada, ya que no es que no conozca la respuesta, todo lo contrario. Existen múltiples respuestas, algunas muy válidas, otras no tanto, algunas inspiradoras y otras desoladoras, algunas que hacen reír y otras que hacen llorar, y finalmente mi favorita personal. Pero para llegar a ella, primero hagamos un pequeño viaje que de seguro a más de alguno le traerá posibles recuerdos sobre las respuestas que sus profesores les daban a esa pregunta. Claro, según por lo general el grado de estudios en el que te encontrabas. En preescolar, por ejemplo, muy probablemente la respuesta que recibiste fue para conocer tu pasado, tus raíces, que vives en un país y porque hay muchas fechas importantes que celebrar aparte de la Navidad y tu cumpleaños. Ya fuera para saber que no había clases tal día o tal, o por qué te tenías que disfrazar de un viejito pelón con traje de sacerdote. Lo siento, eso me trae malos recuerdos. También para saber que todos los lunes uno se sale al patio a ver una bandera ondear y uno debe aprenderse mecánicamente una cosa llamada himno nacional. Después llega la primaria y con ella quizá lo que todos más aborrecimos de esta etapa, recordar nombres y fechas de personajes importantes de tu país, cual si fueras un perico sin entender el significado de todo eso. Aquí, la respuesta de tu profesor sobre para qué te sirve la historia puede ser más variada, dependiendo de si tu profesor le gustaba esa materia en particular o no. Y hago aquí un paréntesis, y es que los profesores de primaria no necesariamente tienen que saber de historia, porque no es su profesión. Ellos tienen que saber de todas las materias, y no siempre están muy familiarizados con esta en particular. Tienden a tener alguna preferida siempre. Pero bueno, ¿qué pueden respondernos nuestros queridísimos maestros en esta etapa? Primero, conocer la historia de México sirve para no cometer los errores del pasado. Muy bonito, profesor. Utilizar una frase trillada y que no puede ser demostrada permite entera impunidad. Y como los alumnos aún no se dan cuenta de que durante la historia de México muchas veces se han cometido el mismo error una y otra vez, pues es una salida bastante fácil. 2. La historia te sirve para conocer tus raíces verdaderas, el pasado de la gente que vivió muchos años atrás antes que tú en nuestro país, los pueblos indígenas, las culturas y nuestras tradiciones. Muy bien, profesor, muy bonito, casi me convence. De no ser porque el país no existe hasta 1821 y todo lo demás era otra cosa. Es cierto que conocer la historia nacional nos ayuda a entender quiénes somos y por qué somos como somos. Pero insinuar, por ejemplo, que ya desde tiempo de los olmecas, los toltecas, los aztecas o de los mayas éramos un país, eso es un error bastante común. Es correcto que la historia sirva para conocer la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos originarios, pero no olvidemos que tenemos dos orígenes, el prehispánico y el europeo, y eso es algo que no se nos debe olvidar. 3. La historia de México, Juanito, sirve para cuando te pregunten en la calle y no quedes como un ignorante. Así que copia la página 23 de tu libro a tu cuaderno, guarda silencio y deja a tus compañeros trabajar. Demonios, esta es quizá la respuesta peor hasta el momento.
Sí, es verdad que conocer de historia puede ayudarnos a ser menos ignorantes, pero los métodos por los cuales nos enseñaron solo nos hicieron detestarla a morir. Por si fuera poco, el pensar que todo lo que estaba en nuestros libros de texto gratuitos era verdad de lo que pasó en la historia puede convertirnos en ignorantes con datos erróneos o tergiversados. Y casi me juego el like de este video si es que en algún momento de su primaria o secundaria tuvieron un profe así. La historia sirve para conocer los héroes que nos dieron patria y los villanos que quisieron arrebatárnosla. Ok, el problema de esta visión histórica hace creer al estudiante que desde que llegaron los primeros seres humanos a América, específicamente los pueblos indígenas, ya éramos México. Pero dejando de lado eso, aquí hay un problema mayor: la idea errónea de que la historia se forma a través de héroes y villanos. Una historia que en los niños lo único que hace es fomentarles un sentimiento en ocasiones ultranacionalista y xenófobo por otras culturas, como los españoles, los estadounidenses, los franceses, los japoneses, etc. Además de que los niños aún ni siquiera son plenamente conscientes de lo que es la patria. De hecho, algunos adultos tampoco lo son. Si te interesa este tema, en la descripción de este video y al final encontrarás un link de uno de nuestros videos al respecto. Lo irónico del asunto es que hasta cierto punto, esta es la versión oficial, porque aprendemos historia en México y el motivo por el cual se enseña ciegamente en las escuelas, para que aprendamos a amar ciegamente a la nación, justificar al Estado como fruto de esos grandes héroes. Pero mejor aquí me callo porque no quiero perder mi trabajo aún. Así que continuamos. Después llegamos a la secundaria. Ahí la cosa cambia. Un poco. Porque ahora sí que tienes un maestro especialista que puede darte la clase de historia de manera particular. El problema, bueno, que la cosa es que no necesariamente tu maestro de historia tiene que ser un buen maestro o ser un buen historiador. O sea, ¿cómo? Me explico. Según el gobierno mexicano, prácticamente cualquier egresado del área de humanidades puede dar la clase de historia. Un abogado, un literato, un sociólogo, un geógrafo, un filósofo, un antropólogo, un normalista especializado en historia y finalmente un historiador. Y no niego que cualquiera de los anteriores profesionistas puedan llegar a conocer bastante de historia, de su metodología o de sus fuentes, pero no siempre son las personas más capacitadas para ello. Pongamos por ejemplo los últimos dos casos. Parecen bastante similares. Un historiador y un normalista especializado en historia. Es lo mismo, ¿no? Pues no. El normalista, con especialidad en historia, por lo general, conoce mucho más de didáctica y psicología del adolescente. Es decir, sabe cómo hacer que los alumnos aprendan mejor, con más recursos, captar más la atención del alumnado. Sin embargo, su conocimiento histórico por lo general se centra únicamente en lo que el Estado le ha enseñado que es lo que debe enseñar. Son excelentes profesores, muy capaces, pero por lo general su conocimiento histórico tiende a ser limitado, por lo que si haces preguntas muy específicas, muy probablemente el maestro al momento no te sepa responder, o desvíe el tema diciendo algo como: te dejo de tarea investigarlo. ¿Dónde? Pues donde sea, excepto en Wikipedia, porque Wikipedia mala, muy mala. Insisto, son excelentes docentes, pero a menos que tengan una maestría o especialidad en historia, es complicado que puedas ver en ellos más allá de la clase de lo que los libros le pueden permitir. Por otro lado, tenemos al historiador.
el cual tiene un conocimiento mucho más profundo de la historia, tanto universal como nacional, sobre los métodos, la historiografía, la archivística, la biblioteconomía, el análisis de fuentes y la investigación. ¿Cuál es el problema? Bueno, que si bien este no está especializado en educación, muy probablemente pueda llegar a ser muy exigente y pésimo profesor, ya que no todos los historiadores se forman para ser docentes. Algunos sí, como es mi caso, pero otros no. Y toman ese trabajo porque se les da la oportunidad, aunque muchos preferirían estar en un archivo rodeado de libros, dando cátedras en congresos y haciendo investigación. Una tarea muy importante, cabe decir. Si te toca un profesor historiador sin especialización en docencia, probablemente a la pregunta ¿para qué sirve la historia de México? Responderá, uy, pues para todo. Y comenzará una muy larga y densa plática sobre las aplicaciones teóricas, metodológicas y prácticas de la historia, como si se tratara de una cátedra universitaria en la cual muy probablemente como estudiante de segundo de secundaria no entenderás ni una papa de lo que él diga. Este señor porque hablará en un lenguaje tan complejo que simplemente no entenderás nada de lo que diga y desearás o dormir o morir, lo que ocurra primero. Ser un experto en el tema no garantiza ser un buen maestro o ser bueno enseñando. Y por eso es que se estudia para ser profesor o se especializa para ser profesor. ¿Y cuál es mejor? Pues aquí no hay un vencedor, pues a lo que a uno le falta, a otro le sobra. Lo que es claro es que en el caso de los profesionistas que terminan dando la materia de historia como abogados, sociólogos, antropólogos, geógrafos literarios, etcétera, sí se encuentran en una clara desventaja. Insisto, no es por demeritar a estos profesionales que conozco personalmente, a muchos que, pese a que la historia no es su especialidad, se esfuerzan en aprender lo posible por ser lo mejor en lo que respecta a ser maestro de historia, dentro de su capacidad. Aunque lamentablemente también conozco profesores que no enseñan más que lo que ellos aprendieron de historia en su momento en la primaria o secundaria, lo que conduce a los problemas que ya mencionamos anteriormente. Pero cerremos el paréntesis y continuemos con el tema. En secundaria, por lo general, es posible que recibas las mismas respuestas de tu profesor que recibiste en primaria. Nuevamente, dependiendo del carácter o formación que pueda tener tu profesor. Sin embargo, en el caso de un muy buen profesor, probablemente un normalista, este te responderá: la historia te sirve para conocerte a ti mismo dentro de la nación y entender tu presente, para entender quién eres y por qué los mexicanos somos y actuamos así. Somos vistos de tal o cual modo en el extranjero o en el mundo. O, si es un historiador con sentido del humor, seguramente te contestará: pues la historia no tiene por qué servirte para nada. La interpretamos porque es divertida y hay algunos chismes que ni te imaginas. La historia sirve para conocer la verdad o verdades de todo lo que pasó. O si es un historiador genérico, no especializado en docencia, pero sí amante de la historia, te dirá, uy, pues para todo. Y bla, 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 bla. Y dará una larga discusión sobre las múltiples aplicaciones teóricas y prácticas de la historia, las cuales para el alumno de secundaria por lo general ni le importa ni las alcanza a comprender del todo, ya que tiene un lenguaje que los historiadores puede llegar a ser demasiado barroco, bueno, muy adornado, y los chicos aún no entienden ese lenguaje. En preparatoria la cosa cambia, o al menos así debería ser. Al igual que en el caso de secundaria, cualquier profesionista del área de ciencias sociales o humanidades
puedes que te llegue a dar la clase, y sus respuestas pueden llegar a ser como las vistas en los casos anteriores, pero si tienes suerte, no sé si buena o mala, puede que te encuentres con las siguientes respuestas de parte de tu profesor. Si te toca un profesor con una visión agresiva de la historia, seguro comenzará por un: a ver, chamacos, aquí vamos a aprender que todo lo que vieron hasta el momento, esta historia, está mal, es falso, y yo aquí les voy a decir la mera verdad. Vamos a quitarles esa visión española de la historia que tienen desde siempre. O bien podría ser: o vamos a quitarles esa visión indigenista de la historia. Aquí vamos a aprender sobre la realidad. En este caso, tenemos a una persona que seguramente leyó algo en particular de historia, que lo trastocó e intenta de manera directa o discreta imponer sus ideas políticas o históricas sobre el alumnado. En principio está bien que los alumnos de este nivel se den cuenta de que existen versiones alternativas de la historia, pero imponer una única versión puede sesgar la manera en que se entiende la historia de una manera muy grave, sobre todo en adolescentes que están a muy poco de ser ciudadanos libres en nuestra sociedad. Mientras tanto, si tienes un profesor con una versión pesimista de la historia, les dirá: la historia sirve para ver cómo desde el comienzo de nuestra historia y nuestra sociedad, esta ha sido abusada. La historia la escriben los ganadores, y solo nos sirve para darnos cuenta de el porqué de nuestra horrible realidad que nos ha tocado vivir. La historia de México no es la excepción. Es la historia de la explotación del rico sobre el pobre, del blanco contra el indio, del mestizo contra sí mismo, y de una historia violenta de todos contra todos. Conocer la historia de México sirve para aprender a saber cómo transformarlo. En general, no está muy equivocado este profesor, pero se centra solo en una metodología y visión historiográfica, probablemente marxista, que no está mal, pero sería bueno darle a los chicos una visión más plena e imparcial del pasado. Y ahora siguen las respuestas favoritas que el profe Giovanni suele dar como una versión optimista pesimista de la historia. Pues en principio no tiene por qué servirte la historia de algo, a menos que quieras saber el chisme completo de todo lo que pasó, todas las versiones de los hechos, y crearnos nuestra propia opinión de lo que pasó. Ni hubieron buenos ni hubieron malos. Solo hubo gente que un día trató de hacer lo que consideró que era correcto. Unos tuvieron suerte, otros no tanto. Es más, la historia ni siquiera trata de esos supuestos héroes o villanos de su libro de historia. Se trata de la gente, de los que estuvieron allí, de los que padecieron allí. La historia de México nos puede servir para mil y un cosas diferentes. Más bien la pregunta sería: ¿para quién le sirve la historia? ¿Al gobierno para controlarnos? ¿A la Secretaría de Turismo para que visitemos los pueblos mágicos, para visitar a los indígenas y verlos danzar? ¿O me sirve a mí para conocer por qué mi país es visto así desde dentro y desde fuera? ¿Cómo el mundo influye en nosotros y cómo nosotros influimos en el mundo? Desde el más pobre hasta el más rico, porque todos construimos la historia de México, empezado con ustedes, mis alumnos. Y imaginemos cómo será el futuro. Si nada más les interesa, pues sí, la historia no les sirve de nada. Pero qué buen chisme nos vamos a echar este semestre por venir. Creo que esa visión y esa respuesta puede ayudar mucho más a los alumnos a interesarse por su historia, por el conocimiento del pasado, el presente y su futuro. De otro modo, ¿cómo convencerlos de algo que para muchos ha sido nada más que un dolor de cabeza durante años? Hay que demostrarles que la historia puede ser muy divertida. Y eso es todo por hoy. ¿Alguno de ustedes es profesor de historia? ¿Alguno de ustedes
sufrió o padeció lo que fue la respuesta de alguno de sus profesores? ¿Para qué crees que sirve la historia de México? O si crees que en verdad sirve para algo. ¿Consideras que está bien o mal la manera en que se enseña la historia nacional en nuestro país? ¿Cuál sería la forma ideal? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor, dale like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre historia, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!